Bienvenidos a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para presentarles una mesa de reflexión sobre los comicios generales que tendrán lugar en Países Bajos este 15 de marzo. Una elección clave para el destino europeo y en donde está en juego la reelección del primer ministro Mark Rutte. Pues contamos con la presencia del doctor Francisco Gil Villegas. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Francisco, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Está con nosotros Pedro Arturo Aguirre, él es un experto electoral y analista internacional. Pedro, gracias. Hola, ¿qué tal, Rina? Amigos. Gracias. Y también nos acompaña Edwin Timmer, él es corresponsal en México del mayor diario de Holanda, The Telegraph. Edwin, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Países Bajos, una monarquía constitucional basada en una democracia parlamentaria, se ha convertido en la sexta economía de Europa y en el quinto exportador de bienes a nivel internacional, gracias a una privilegiada posición geográfica y a una larga tradición mercante. Ahí está el caso de Rotterdam, uno de los principales puertos europeos. Tomando en cuenta que Países Bajos cuenta con un territorio muy pequeño y con una población mucho menor que países tan importantes como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y también España, Países Bajos es una referencia en materia democrática internacional, es un ícono del europeísmo y ha tenido una reputación de largo aliento como un país de libertades, así como de progresismo y de enorme tolerancia. Francisco, un tsunami político se cierne sobre los países de Europa en este 2017 con elecciones muy importantes en Países Bajos, en Francia, en Alemania y quizá en Italia después de la dimisión de Matteo Renzi. Todas estas elecciones tienen como trasfondo pues este enojo antisistema, la furia populista en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y por supuesto el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo están pintando los aires para Países Bajos precisamente en estas semanas que se cumplen los 60 años del Tratado de Roma de Integración Europea? Así es. Bueno, pues se puede decir, parafraseando a Marx, que un fantasma recorre no solo Europa, sino el mundo, y que en esta ocasión no es el fantasma del comunismo, sino el fantasma del populismo. De un populismo caracterizado por tratar de ir en contra de tendencias de globalización, integración, libre comercio y de refugio en espacios interiores. Un populismo que ha ido por encima de todos los pronósticos de las encuestas que han fracasado, lo mismo para el Brexit que para Estados Unidos, y que en el caso de lo que vamos a ver este 15 de marzo, tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente yo sí veo el caso de Holanda como un punto decisivo en donde o se confirmará la proyección de que esto va a ser una especie de dominó, de fichas de dominó cayendo unas tras otras. Si cae Holanda, entonces eso fortalece a Marine Le Pen en Francia, fortalece también a los partidos de la alternativa alemana en Alemania, y esto sería catastrófico porque justamente el 25 de marzo se cumplen los 60 años del Tratado de Roma y estaríamos en una situación de tendencias de fuerzas centrífugas en lugar de fuerzas integradoras. Pero existe básicamente una gran incertidumbre al respecto. Las encuestas en diciembre le daban a Geert Wilders, el representante de este Partido por la Libertad, que es el, digamos, xenófobo nacionalista, con un estilo que recuerda mucho pues, ciertas características de Trump o de Boris Johnson, además del color del cabello, claro, ¿no? Está la cuestión de que parecía que iba a tener una mayoría frente al Partido de la Libertad y de la Democracia del primer ministro Mark Rutte, pero las últimas encuestas han no solamente disminuido sus espacios, sino que algunas ya le dieron por primera vez una posibilidad de una pequeña mayoría
al primer ministro. Y todo esto se da en el contexto de muchos otros partidos políticos que están jugando. Ninguno puede conseguir por sí mismo la mayoría para gobernar. ¿No? Claro, los necesitan gobernar con gobierno de coalición, y hay muchos partidos que han dicho abiertamente que ellos formarían una coalición o apoyarían a cualquier partido político menos al de Geert Wilders, claro, lo cual puede generar una crisis constitucional, pues digamos semejante a algunas de las que estuvimos viendo durante cerca de un año en España, en donde no se había formado gobierno, y hemos visto también que si no se forma gobierno, eso tampoco es el fin del mundo ni el fin del sistema. Tienen que volverse a arreglar y hacer componendas y quizás irse a otras elecciones. Ahora, en el trasfondo de estas elecciones me parece que hay temas muy sensibles que se están manejando. Tenemos todo el tema de la inmigración, tenemos la amenaza del terrorismo yihadista y también la recesión económica. Además de que estamos viendo prácticamente una propuesta, por así decirlo, de una confederación internacional de populismos. ¿Qué estás pensando, Pedro Arturo Aguirre, sobre estas elecciones? Bueno, mira, desde luego que para hacer unas elecciones en los Países Bajos, que son comicios que por lo general no preocupan mayormente la opinión pública internacional, estos llaman poderosamente la atención porque se están dando después de que el año pasado tuvimos el voto del Brexit, que es una amenaza para el futuro de la Unión Europea, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y próximamente las elecciones en Francia, con la posibilidad de que Marine Le Pen pueda incluso ganar la presidencia de la República Francesa. Yo creo que hay que estar muy atentos, evidentemente, al resultado que obtenga el partido de Geert Wilders. No olvidemos que Holanda tiene una muy larga tradición, los Países Bajos, una muy larga tradición para formar coaliciones, cosa que en países como España no. En España esto de hacer coaliciones es relativamente nuevo. En Holanda tienen más de 100 años de tradición de hacer coaliciones. Sí existe la novedad ahora que los tres partidos tradicionalmente dominantes o los que más han tenido votos en los últimos años, los cristianodemócratas, los laboristas, los liberales, han reducido mucho su presencia electoral. Más o menos un 80% de los votos iban tradicionalmente a los partidos, a los hermanos mayores del sistema de partidos holandés. Hoy apenas rascan el 40%. Han aparecido una serie de nuevos jugadores, los más importantes desde luego la ultraderecha del señor Wilders, pero sí existe esta tradición. Lo que es de esperar es que se celebre una coalición, hay 3 meses de plazo para poderla hacer, en la que muy probablemente el primer ministro actual pueda conformar un nuevo gobierno. Hay lo que se llama un cerco sanitario por parte de los partidos democráticos en contra de la ultraderecha, pero si Wilders obtiene un primer lugar más o menos escandaloso, llega a tener entre 30 o 35 representantes en el Parlamento, pues desde luego que esto puede ser un mensaje muy negativo para el resto de Europa. Claro. Edwin, ¿cómo estás viendo el liderazgo de Geert Wilders, esta personalidad, este líder que de alguna manera está aterrorizando a Europa? Pues quería decir primero otra cosa, es que hablamos de enojo, ¿no? Hablamos de la frustración de los lectores. ¿Y qué es el enojo en Holanda? Yo creo que para entender las elecciones allá, primero hay que entender un poco, bueno, cuáles son las ideas. Hay una inseguridad económica de mucha gente que hace 15 años casi no existía así. La gente que tiene que trabajar ahora más hasta que van a pensionarse, tiene que pagar más por su seguro médico, tiene que pagar más por sus pensiones, su contrato fijo, que antes era muy seguro, ya no es tan fijo. Entonces, en una inseguridad así, van a buscar los problemas o tal vez quién tiene la culpa de esto. Y Wilders, por supuesto, utiliza de una manera excelente, porque él sabe debatir y él sabe, bueno, él es populista, él sabe cómo hacerlo, utiliza la integración parcialmente fallida de grupos de gente que viven en Holanda, de Marruecos, de Turquía, y bueno, algunos se integraron muy bien, pero también muchos en barrios en La Haya, en Ámsterdam, de una manera no tan bien, que no hablan bien el holandés. Entonces, hay algunos holandeses que lo ven como una amenaza. Y Geert Wilders, por supuesto, sabe exactamente cómo utilizar este enojo, esta inseguridad de muchos holandeses.
Ante el creciente atractivo del populismo en todo el mundo y del fuerte sentimiento antisistema que recorre las principales capitales europeas, es que el eurófobo Geert Wilders se apunta como el candidato favorito para ganar las elecciones del 15 de marzo en Países Bajos. Se trata de un liderazgo en donde propone banderas anti-inmigrantes, anti-musulmanas, así como anti-europeas, además del cierre de fronteras. Ello pudiera significar un verdadero golpe al corazón de Bruselas. Hay que recordar que Geert Wilders, del Partido de la Libertad, ganó 15 escaños en las pasadas elecciones del 2012 y que ahora se pronostica pudiera alcanzar entre 30 y 35 escaños de los 150 en disputa. Sin embargo, no olvidemos la importancia del factor del voto oculto. Y vamos a regresar a lo que había antes y no olvidemos, no pasó nada de 1782. Olvidemos ese paréntesis, ¿no? Claro. O sea, de la historia. Un conservador es alguien que por el contrario dice, no, tratemos de conservar lo bueno, lo que ha servido, pero seamos realistas de que no se puede regresar a algo que idílicamente se presenta, quizá nunca fue así, pero se presenta, fuimos grandes antes y que tenemos que regresar a ser grandes, y eso también aquí en México. Como genio, sobre todo en lo cultural, en lo racial. Vamos, el tema económico, desde luego que hay sectores de la población preocupados por el futuro, eso pasa en cualquier parte del mundo, por la seguridad del empleo que está desapareciendo. Los millennials en Holanda, como en cualquier parte del mundo, ven que los escenarios, los panoramas hacia adelante no son tan seguros, pero Holanda le ha hecho bien económicamente. Está creciendo 2.3% al año, que para un país tan desarrollado es bastante bueno. El país se está defendiendo bastante bien de todos los aconteceres económicos en el planeta. Es un país netamente exportador. No le conviene a Holanda. Si hay un país que no le conviene encerrarse. Sí, la antiglobalización no le conviene. Los Países Bajos. Claro. Pero yo creo que el tema que ha levantado, y desde Pim Fortuyn, aquel líder de extrema derecha que fue asesinado a principios de este siglo por un defensor de los animales, paradójicamente, pues es justamente, yo creo que el racial, la integración cultural, el choque de civilizaciones que por ahí algún politólogo norteamericano, Huntington, mencionó, y el hecho de que tengan unas minorías musulmanas importantes y en mayor número, cada vez más grandes en Holanda. Yo creo que ese choque cultural, ese rechazo a la inmigración es lo que le ha dado tanta cuerda, tanto beneficio. ¿Cuántos musulmanes viven en Holanda? ¿Alrededor de 1 millón? Alrededor de 1 millón, como 400.000 gente de Marruecos, 400.000 gente de Turquía. Digo, esos pueden ser segunda o tercera generación, pero igual se quedan con sus pasaportes del otro país, ¿no? Claro. Entonces, algunos tienen, bueno, hasta son diputados en la Cámara de Diputados. Hay un candidato que se apellida, si no me equivoco, Kosu, que es holandés, pero de ascendencia turca. Hay un partido. Exactamente. O hay un partido también. Sí, piensan. Sí, claro. Entonces hay éxitos. Pero bueno, a Wilders le conviene mostrar la no tan exitosa parte de esta población. Hay una cosa interesante. Antes del Brexit, había analistas en Holanda que dijeron, si va a haber Brexit, si va a ganar Trump, va a ser muy posible que Wilders gane aquí. Bueno, las primeras cosas pasaron. Tenemos Brexit, tenemos Trump. Pero después de que ganó Trump, porque hace un año Wilders estaba en uno de los 4 votantes en Holanda iba a votar por él, según las encuestas. Sí. Ahora ha bajado entonces de 25% a 16%. Ahora está, como dijo el señor un poquito Gil, más más arriba. o menos como el PVD. Entonces ha bajado. Entonces otro análisis ahora es que mucha gente en Holanda están viendo qué pasó en Estados Unidos, ven cómo ese señor hace su trabajo en la Casa Blanca y se piensan, ¿queremos un radical así como primer ministro en Holanda? Y entonces mucha gente está dudando ahora. Claro. Entonces el primer análisis parece que no es tan verdadero. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pudiera? Bueno, vamos a un corte, regresamos con todo este análisis político y electoral de los comicios en Países Bajos del 15 de marzo, como el Nexit. Pero aquí también hay como ideas encontradas, porque en primera instancia sabemos que la mayoría de los partidos políticos, y tomando en cuenta que tienen un sistema multipartidista de larga data, son proeuropeos. Y por otro lado también sabemos que los referéndums son consultivos y no vinculatorios en Países Bajos.
¿Cómo estás midiendo, cómo estás pulsando todo el tema del Nexit o de un posible referéndum sobre la salida de Países Bajos de la Unión Europea? Pues no me parece muy posible. Por supuesto, va a ser posible que Wilders hasta podría ganar las elecciones, pero como ya ustedes ya dijeron, la mayoría de los partidos, otros partidos no quieren una coalición o no quieren gobernar con él. Es algo muy importante. Al mismo tiempo, ser anti-Europa sí es uno de sus lemas, ¿no? Sí es anti-Islam, anti-Europa, anti-élite, y sí es la manera de venderse. Pero seguramente la mayoría de los holandeses saben muy bien que nuestro futuro es ahí. Y además, tal vez más que otro país en Europa, nosotros estamos, como se dice, nos dependemos de las exportaciones. Claro, es el primer socio comercial, ¿no?, de Países Bajos de la Unión Europea. Entonces, el puerto de Rotterdam, el aeropuerto de Schiphol, todo es para que... tenemos una palabra en Holanda, decimos, nosotros somos la puerta a Europa. Y no es por nada, es porque tantas exportaciones llegan a Rotterdam y después a Alemania. Así. Entonces, los nexos europeos son tan importantes y tal vez Wilders puede decir que no está de acuerdo con muchas cosas, la manera en que gobiernan en Europa, pero cortar las cosas como hicieron con el Brexit o como quieran, sería suicidio de Holanda. Será un acto suicida de Holanda. Exacto. Ahora, pero ¿en dónde está realmente el debate en Holanda? ¿En esta salida de Países Bajos de la Unión Europea o una salida del euro, Francisco? No, bueno, yo creo que hay mucho de lo que aquí se menciona y una diferencia muy importante que yo también vendría frente al Brexit es que no nos olvidemos precisamente que Gran Bretaña es una isla y ya tenía muchas cosas fuera avanzadas para allá, entre otras para cosas Estados Unidos que también. no, entre otras cosas Es que no tenía el euro. Ya tenía su propia moneda y muchos otros aspectos de legislación interna que apuntaban a la posibilidad de algo de independencia, que en el caso de Holanda no es posible en función de toda esta integración globalizada, de la cual además otros países europeos como Holanda consideran que es mejor que sea por Rotterdam, que entren ciertos productos o se hagan toda una serie de joint ventures e integraciones de lo que pudiera ser de una manera directa. Holanda aparece en México como segundo inversionista, pero claro que no, es decir, no es Holanda como país, sino que son compañías holandesas que se verían afectadas en caso de que se cometiera esa posible locura. Pero a lo que yo creo que Geert Wilders está apuntando y que es a otra, o sea, una promesa a la que apuntan muchos de los populistas y que es un tema común, incluso para los populistas aquí en México, es el decir de una u otra manera, como ya lo dijo aquí López Obrador, sí, si yo gano vamos a regresar al pasado. Si Estados Unidos dijo, si yo gano, America First, como éramos antes. Sí, claro. Y creo que Geert Wilders está también mandando un mensaje de decir, vamos a ser como éramos antes, en una imagen, por ejemplo, idílica de Holanda en los años 60, claro, donde teníamos más seguridades en todos los aspectos económicos, sociales, de seguridad, y ese es parte del mensaje que se está que promete un populista, que es un mensaje básicamente reaccionario, no conservador. Los reaccionarios son, pues el término surge después de la Revolución Francesa en el Congreso de Viena, entre aquellos que quieren regresar a antes, como si no hubiera ocurrido la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, y vamos a regresar a lo que había antes y olvidemos, no pasó nada de 1789. Olvidemos ese paréntesis, ¿no? Claro. O sea, de la historia. Un conservador es alguien que por el contrario dice, no, tratemos de conservar lo bueno, lo que ha servido, pero seamos realistas de que no se puede regresar a algo que idílicamente se presenta, quizá nunca fue así, pero se presenta, fuimos grandes antes y que tenemos que regresar a ser grandes, y eso también aquí en México. Homogéneo, sobre todo en lo cultural, en lo racial. Vamos, el tema económico, desde luego que hay sectores de la población
preocupados por el futuro. Eso pasa en cualquier parte del mundo, por la seguridad del empleo que está desapareciendo. Los millennials en Holanda, como en cualquier parte del mundo, ven que los escenarios, los panoramas hacia adelante no son tan seguros. Pero Holanda le ha hecho bien económicamente. Está creciendo 2.3% al año, que para un país tan desarrollado es bastante bueno. El país se está defendiendo bastante bien de todos los aconteceres económicos en el planeta. Es un país netamente exportador. No le conviene a Holanda. Si hay un país que no le conviene encerrarse. Sí, la antiglobalización no le conviene. Los Países Bajos. Claro. Pero yo creo que el tema que ha levantado, y desde Pim Fortuyn, aquel líder de extrema derecha que fue asesinado a principios de este siglo por un defensor de los animales, paradójicamente, pues es justamente, yo creo que el racial, la integración cultural, el choque de civilizaciones que por ahí algún politólogo norteamericano, Huntington, mencionó, y el hecho de que tengan unas minorías musulmanas importantes y en mayor número, cada vez más grandes en Holanda. Yo creo que ese choque cultural, ese rechazo a la inmigración es lo que le ha dado tanta cuerda, tanto beneficio. ¿Cuántos musulmanes viven en Holanda? ¿Alrededor de 1 millón? Alrededor de 1 millón, como 400.000 gente de Marruecos, 400.000 gente de Turquía. Digo, esos pueden ser segunda o tercera generación, pero igual se quedan con sus pasaportes del otro país, ¿no? Claro. Entonces, algunos tienen, bueno, hasta son diputados en la Cámara de Diputados. Hay un candidato que se apellida, si no me equivoco, Kosu, que es holandés, pero de ascedencia turca. Hay un partido. Exactamente. O hay un partido también. Sí, piensan. Sí, claro. Entonces hay éxitos. Pero bueno, a Wilders le conviene mostrar la no tan exitosa parte de esta población. Hay una cosa interesante. Antes del Brexit, había analistas en Holanda que dijeron, si va a haber Brexit, si va a ganar Trump, va a ser muy posible que Wilders gane aquí. Bueno, las primeras cosas pasaron. Tenemos Brexit, tenemos Trump. Pero después de que ganó Trump, porque hace un año Wilders estaba en uno de los 4 votantes en Holanda iba a votar por él, según las encuestas. Sí. Ahora ha bajado entonces de 25% a 16%. Ahora está, como dijo el señor un poquito Gil, más más arriba. o menos como el PVD. Entonces ha bajado. Entonces otro análisis ahora es que mucha gente en Holanda están viendo qué pasó en Estados Unidos, ven cómo ese señor hace su trabajo en la Casa Blanca y se piensan, ¿queremos un radical así como primer ministro en Holanda? Y entonces mucha gente está dudando ahora. Claro. Entonces el primer análisis parece que no es tan verdadero. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pudiera? Bueno, vamos a un corte, regresamos con todo este análisis político y electoral de los comicios en Países Bajos del 15 de marzo. Países Bajos se posiciona como una de las naciones euroentusiastas por excelencia. Fue uno de los países que formaron parte del Benelux, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, forman parte del euro, del espacio Schengen, así como es un país que es sede de importantes organismos internacionales.
Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que con un enorme reconocimiento y prestigio económico a nivel internacional, Ámsterdam pudiera llegar a reemplazar a Londres como capital financiera europea después del Brexit o de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con este paneuropeísmo que ha tenido efecto en Países Bajos, pues hoy se pone en cuestionamiento ante la crisis de migrantes y refugiados, la recesión económica, pero también esta amenaza del terrorismo yihadista. Pedro, platícanos un poquito de este sistema multipartidista tradicional de largo aliento en Países Bajos, más de 100 años de experiencia en formar coaliciones, ¿no? Es decir, es un país del que políticamente se puede aprender mucho. Sabemos que Mark Rutte, posiblemente no consiga la reelección y según lo que dicen las encuestas, digo que estamos muy ajustados, Geert Wilders pudiera ser el candidato más votado. En caso de ser el candidato más votado, pues seguramente no alcanzará los 76 escaños que se necesitan para conformar la mayoría, entonces se tendría que alentar todo un tejido de alianzas. Pero hay muchos partidos políticos que buscan hacer a un lado a Geert Wilders. ¿Se puede realmente hacer a un lado a Geert Wilders si realmente pues llega a ser el candidato favorito? Hay antecedentes en los Países Bajos, varias veces el Partido Laborista, el Partido Socialdemócrata, que está inscrito en la Internacional Socialista, ganó el primer lugar. En alguna ocasión llegó a tener un tercio de los votos y aún así no participó en el gobierno porque los partidos llamados burgueses, los partidos de derecha, centro derecha, los liberales, se unificaron para hacer una coalición e impedir que el laborismo gobernara en Holanda. Hay una tradición muy larga, en esta ocasión pueden llegar 13, 14 partidos al Parlamento, quizá unos 8 con la posibilidad de contar por lo menos con 10 parlamentarios, y no sería extraño, pues no es nada del otro mundo que el partido que más obtiene votos no ingrese al gobierno en un país como Holanda, 150 diputados, proporcionalismo puro en una sola circunscripción, da todos los elementos para tener este escenario multipartidista que tiene mucho arraigo, digamos. Ahora va a haber nuevas organizaciones políticas, decíamos que los partidos más grandes, los tradicionalmente más importantes, han perdido mucha fuerza, de que también hay mucho abstencionismo, muchas dudas de último momento de quién va a votar. Antes había más fidelidad en los electores hacia qué partido iban a votar. Esa fidelidad se ha perdido por completo, no solo en Holanda, sino es un fenómeno internacional. Y organizaciones como el partido, decíamos, en el backstage que se llama Partido para los Animales, que es en defensa de los animales, con una orientación también ecologista. Decíamos que no de los animales, porque partidos de animales hay muchos y en México creo que tenemos buenos ejemplos de eso. Hay otro partido interesante que se llama el Partido de los No Votantes, que quieren tomar esta coyuntura de que posiblemente el 25% de los electores no asistan a las urnas o anulen su voto, y ellos invitan a votar por ellos comprometiéndose a que no van a hacer absolutamente nada en el Parlamento, pero que de alguna manera van a hacer más patente la protesta de la gente que está descontenta por las elecciones en los Países Bajos. Un poco lo que tenemos en México con los anulistas, con los que los invitan a anular el voto, pero hacerlo un poquito de manera más positiva. Holanda se ha caracterizado por tener organizaciones más o menos originales. En los años 60 nació el Partido de 66, un partido de orientación liberal, pero que en su momento enarboló banderas muy interesantes de cultura de avanzada, de vanguardia, que a la fecha todavía tiene una interesante presencia en el Parlamento, que ha formado parte de varios gobiernos y que en su oportunidad, ya en los muy remotos años 60, pues constituyó una originalidad digna de estudio. Vamos a ver ahora con el Partido para los Animales y este Partido de los No Votantes qué tanto impacto pueden tener. Ahora, lo que realmente es impresionante en Países Bajos, Edwin, es este multipartidismo. En las elecciones del 2012, si no me equivoco, se presentaron 21 partidos políticos y 11 partidos políticos lograron instalarse en el Congreso. Y en estas elecciones vienen 31 partidos políticos y digo, con la formación de algunos líderes hay 28 contendientes. Realmente para un país tan pequeño es muy interesante, ¿no? Cómo es que se conforma este multipartidismo. Y bueno, generalmente los partidos políticos son 5 o 6 los que concentran el verdadero poder en Holanda. Sí, yo creo que sí. Pero tiene razón que hay una fragmentación, ¿no? Ahora en el paisaje político, más que antes todavía. Una explicación por qué hay tantos partidos políticos es que hay algunos partidos que realmente nada más tienen una idea y dicen, nosotros vamos por esto. Entonces tenemos un partido para la gente
bueno, el partido se llama 50 y plus, entonces para la gente que son un poco mayor de edad, que tal vez están más preocupadas por su pensión, y claro, en una población que está envejeciendo, esa es una buena cantidad de gente para tratar de atraerte. Otro es el Partido de los Animales, que realmente también para los animales. Perdón, sí. De animales hay. Exactamente. Sí es verdad que tienen una idea un poco más ecologista, pero los animales es lo más importante. Entonces, si cada quien que tiene una idea nada más se puede volver como partido político, pues ya explica por qué hay tantos partidos políticos. Al mismo tiempo, esta fragmentación es casi único. Es muy probable que vamos a tener, como dijo el señor, que vamos a tener igual de tantos partidos como en los primeros años de las 70, creo, como tal vez 13 o 14, que es muchísimo. Y después, sí, es un rompecabezas. ¿Quién con quién? ¿Cómo? Y este puede tardar meses y meses. Sí, o sea, el problema es que va a pasar el día más allá de que es el día electoral, ¿qué va a pasar el 16 de marzo? Es decir, precisamente quién con quién. Bueno, eso es ese es un punto que por eso yo hice esta observación con respecto a que puede ser algo como lo de España, en el sentido en que se tarde mucho, meses, en donde no esté todavía configurado el gobierno. ¿Se puede convocar a una segunda elección? Pero al punto, bueno, si no se acaba formando el gobierno, sí. Pero el punto central a lo que yo quería señalar desde el bloque pasado es que precisamente hasta esta incertidumbre, en muy buena medida puede llegar a ocurrir en este proceso de cambio de intención de voto que se está registrando en estas últimas semanas, que el resultado no sea como fue, por ejemplo, el del Brexit, sino como fue el referéndum en Escocia, que en el último momento hubo una especie de reflexión por parte de los votantes en diferentes áreas, incluso en posición fragmentada, y dijeron las consecuencias podrían ser tan negativas que mejor no votamos, es una locura votar por una salida de la Unión Europea. Algo que, guardando las distancias con los problemas que son los que se presentan en Holanda, que son de otro tipo, pudiera también generar esta situación, y la respuesta para el 16 de marzo es esto, que tengamos la posibilidad de una posibilidad de coalición mucho más lógica, que no sea tan de rompecabezas, tan de acertijo, como si es el caso de Geert Wilders, en donde él tendría que utilizar muchísimos mecanismos de negociación para configurar ese gobierno, que yo creo que hay muchos votantes que están considerando la posibilidad de que eso también acabe constituyéndose. Así que para el 16 de marzo, pues vamos a tener esta situación de fue el candidato más votado, pero no puede formar gobierno, o por el contrario, funcionó la campaña de las últimas semanas, el sprint de las últimas 2-3 semanas que encabeza el primer ministro Mark Rutte, para que haya una ligera recomposición en quien puede ganar las elecciones, y entonces que tengamos una situación en Holanda que después de todas estas especulaciones sea como la del gato pardo de Lampedusa, cambiamos todo para que todo siga igual, ¿no? Hay que decir un par de cosas importantes. Ha ayudado a frenar el crecimiento de la extrema derecha también el escándalo que hubo en torno a un truqueo que hicieron, una fotografía del candidato del partido de 66, que lo pusieron junto a extremistas musulmanes y lo dio a conocer en redes sociales Wilders. Y se descubrió que era un Photoshop, que había sido un fraude, y eso fue un escándalo que ha ayudado un poco a frenar el crecimiento, incluso a reducir el apoyo electoral que tiene la ultraderecha en Holanda. El otro es que de alguna manera Wilders ya ganó, porque ha obligado a los partidos normales, a los partidos a irse un poco más a la izquierda, a irse a la derecha, y sobre todo a tener un discurso mucho más restrictivo, mucho más denunciador, admonitorio en contra de las minorías musulmanas, y prometer también de que van a ser más estrictos a la hora de aceptar inmigrantes. De alguna forma ha obligado entonces a los partidos
de centro, centro derecha, centro izquierda, a radicalizarse o a correrse un poco más hacia la derecha y hacia posiciones más antiinmigrantes, fenómeno que vemos prácticamente en toda Europa también, rumbo a las elecciones de este año en Alemania, en Francia, etc. Entonces Ahora, ganó la idea de la restricción, Sí. pero no necesariamente Wilders, porque si Wilders es incapaz Claro. de formar un gobierno, pues va a ser, digamos, el primer ministro legítimo perpetuo, ¿no? Sí, imagínate nada más. Pues sí, pero al final de cuentas los temas se están imponiendo. Y eso es preocupante porque es la esencia, al final de cuentas, de todo esto. Pero Ahora, esto ya ha pasado, tal vez, porque Wilders ya tiene su partido desde 2006, creo. Sí, así es. Y sus lemas contra la inmigración siempre han sido así. Y tiene razón que en estos 10, 11 años que han pasado, los gobiernos de Holanda han restringido más o son más duros en contra de inmigrantes. Hasta los latinos lo notan. Si de alguna manera algún mexicano se enamora con un holandés, ahora tiene que aprender primero el holandés antes de llegar a Holanda, entonces quiere decir en el UNAM o lo que sea, porque si no, no vas a tener los papeles de realmente quedarse como esposa. Entonces, y esto hace 20 años no era así. Y tan lindas las holandesas, pero aprender el idioma sí es un poquito más difícil. Sí, es bastante pero entonces ya lo notas, ¿no? Entonces el Wilders sí ha ganado en ese sentido. ¿continuará Mark Rutte gobernando en Países Bajos después de los resultados del 15 de marzo en Países Bajos? ¿Cómo está leyendo la población su desempeño después de 7 años como primer ministro? ¿Lo castigarán o lo premiarán en las urnas? Debemos de recordar que desde el año 2012, con las elecciones generales en Países Bajos, se conformó una coalición de gobierno liderada por el mismo primer ministro y su Partido Popular por la Democracia y la Libertad, en el que también participan los socialdemócratas, así como la extrema derecha que comanda Geert Wilders. Habría que recordar que Mark Rutte, el primer ministro, ha defendido una y otra vez las políticas comunitarias, así como las medidas para aspirar a la integración fiscal y monetaria de la Unión Europea. ¿Qué piensas del legado de Mark Rutte, ¿no? Quien ha estado desde el gobierno desde el 2010, ¿no? O sea, ¿cuál es el legado? ¿Cuáles son las luces, las sombras, sus grandes críticas? Llega a estas elecciones muy desgastado, platícanos. Bueno, hay gente que dicen que no es visionario, pero la verdad, muy pocos primer ministros en Holanda han sido muy visionarios. Son managers. Mucha gente de ellos llegan de los, ¿cómo se dice? De las empresas grandes como Unilever, de como las Shell. transnacionales. Exactamente. Entonces son managers, saben cómo hacen lo que tienen que hacer, sin las ideas de, en el futuro, así, bueno, no como Wilders, digamos, ¿no? Rutte en especial, bueno, aquí no mucha gente lo conoce, pero es un gente que siempre trata de sonreír, trata de convencer, como ser optimista, realmente es el, como se dice, si necesitas un entrenador para tu equipo de fútbol o lo que sea, es el excelente. Se ve muy confiable. Muy confiable. Que yo sí O sea, genera servidumbre, sí, ¿no? Él sabe cómo convencerte que sí puedes, que esa es su manera. Y bueno, tuvimos los problemas después de la crisis económica y bueno, de alguna manera tienen la suerte de que en los últimos meses parece que todas las luces están en verde económicamente. Probablemente el año que sigue vamos a tener en el presupuesto, va a ser equilibrado, entonces no vamos a gastar más o como se dice, bueno, como explicarlo en español es un poco difícil para mí, Sí. pero no tenemos la deuda no va a crecer, esa es la cosa. Y además va a haber más empleos, entonces en ese sentido, bueno, deja un país un poquito mejor que hace 4 años. Desde los hermanos de Witt no hay estadistas importantes o de renombre en los Países Bajos, no se recuerdan grandes gobernantes. Bueno, el señor holandeses. Luns en los 60 es alguien en Europa que Pero, es muy pero famoso. además la aportación que hicieron los diplomáticos de Países Bajos a la construcción de la Unión Europea, justamente, por eso Sí. es Claro, o sea, esencial, es que Países Bajos Fue es miembro también fundador, fundamental. ¿no? De la Claro. Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿no? Antes de eso es el Benelux, Y del Exacto. que Benelux. es precursor de todo esto. O sea, realmente ese proceso de integración
de modelo pequeño de integración para todo lo que va a ser después la Unión Europea es el Benelux, donde Holanda, pues los Países Bajos cumplen No, ese y además, fundamental. forma parte del euro, del espacio Schengen. También es país sede de grandes organismos internacionales, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. Es un país integrado, es un país globalizado, es un país que forma parte del mundo y está en su esencia. Yo no me imagino Holanda encerrada, lo levantando que dijimos, no es una isla y así. no tiene todos estos procesos de tener una moneda diferente al euro, y que además yo creo que el general de Gaulle se fijó mucho en el éxito que estaba teniendo el Benelux para finalmente pensar en el Tratado de Roma. Claro. ¿No? Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos platicando y conversando sobre los comicios que tendrán lugar en Países Bajos este 15 de marzo. Estén atentos. Pues seguimos adelante con este programa sobre elecciones en Países Bajos, ya unos últimos minutos para comentar. Platícanos, Edwin, de este voto oculto en Holanda, es decir, sabemos que las encuestas se han equivocado en el Brexit, en lo que sucedió con Trump, su llegada a la Casa Blanca con estas elecciones del 8 de noviembre, y bueno, los pronósticos electorales que se han equivocado en varios otros comicios. ¿Cómo estás viendo este voto oculto? ¿Se puede manifestar de gran manera este 15 de marzo? Claro, sí se puede. Hay dos cosas que pueden pasar. Uno es que siempre en las elecciones hay un premio para el primer ministro. Quiere decir que tal vez en las encuestas no lo ves tanto, pero la gente siempre es como, bueno, ese es el primer ministro, me gusta cómo es su sonrisa, hizo más o menos bien, entonces tiene algunos votos extras este día, por lo menos. Al mismo tiempo, es algo que nosotros en Holanda llamamos ¿cómo lo dije? La ventaja de la cortinilla. La ventaja de la cortina. Es que, bueno, votar en Holanda es atrás de una cortinita, ¿no? Entonces, entras en un espacito, cierras la cortina y haces votas. Mucha gente en las encuestas, tal vez por tener un poco de miedo, porque no querer ser muy abierto, no dicen que van a votar por Wilders. Así siempre ha pasado en las últimas elecciones también. Entonces, Wilders normalmente gana más que dicen las encuestas. Entonces, si eso pasa ahora, en el momento en que realmente está más o menos al par con el primer ministro, pues podría ganar fácilmente las elecciones. Pero la última ocasión fue al revés. Yo me acuerdo que incluso lo comentamos en la última elección, y tengo entendido que sacó 2 o 3 puntos abajo de lo que había las encuestas. ¿Ah, sí? Sí. Okay. En la última elección, no sé las previas, pero en la última sí hubo ese fenómeno de que hubo menos votación por Wilders de lo que estaban anunciando las encuestas. Okay. Y otro dato interesante es, aprovechando que tengo la palabra, el hecho de que sí votan con cortinilla, pero estaban ya usando más el tema de computadoras, el tema electrónico, y parece que van a regresar a las boletas por miedo al hackeo. Lo que se ha visto en Estados Unidos, lo que incluso en Francia hay alguna posibilidad de que los rusos y de que el señor Putin quiera meter las manos. Hay cierto miedo al hackeo y posiblemente vuelvan a las viejas boletas electorales en papel para evitar cualquier posibilidad de fraude. Esa sería una de las aportaciones que podría hacer México, todo el conocimiento que tiene de cómo se pueden evitar esos fraudes debido a la supervisión de mecánica de muchas de estas cuestiones, pero y por supuesto está la cuestión de todo lo que podemos aprender en México, lo que se puede aprender el público de estas elecciones en Holanda con respecto a el comportamiento de esta pluralidad de partidos, de intenciones políticas, y también lo que estaba mencionando Edwin, de la corrección política. Incluso el propio Wilders tiene una actitud que se ve
comparado con las barbaridades de Trump y comparado con eso, se ve políticamente correcto. O sea, tomando posiciones de lo que dijo el primer ministro, diciendo que estamos arriba, ligeramente arriba ahorita en las encuestas, pero existe la probabilidad de que Wilders pueda ganar. Y Wilders dice, tiene razón el primer ministro, yo puedo ganar, etcétera, pero es como muy razonable la discusión. O sea, es un actor racional, ¿no? Políticamente. Es cierto, nada que ver con Trump, ¿no? Que Trump descalifica constantemente a cualquiera que lo critica o a sus adversarios políticos, incluso a sus aliados. Pues los tweets de Trump son de antología del terror. Pero bueno, hay menciona también que hay aproximadamente un tercio de electores que todavía no deciden su voto o que dicen que podrían cambiarlo. Esta volatilidad en el electorado de los Países Bajos es nuevo. Por lo general las fidelidades partidistas serán mayores y eso evidentemente puede hacer que en la hora cero, en el momento, como dices, de cerrar la cortinilla, pueden cambiar muchas cosas y por eso la moneda está en el aire, no se sabe a ciencia cierta ahora qué puede pasar con él. Pero el voto oculto sigue siendo, ¿no? Sí, también aquí en México hay. No voy a Pero el voto oculto también puede favorecer a Mark Rutte. También, es lo que estábamos diciendo por la cuestión de decir, es un primer ministro que ha hecho más o menos bien las cosas, que la forma como se comunica con la gente es como eso de decir, bueno, pues genera una... Y el mal ejemplo de Trump, el mal inicio de Trump y las dificultades del Brexit. Yo creo que las cifras económicas que se están manejando en Holanda, yo creo que son pues muy positivas. Países Bajos tiene una economía abierta al mundo y al comercio internacional. Se trata de una economía que es segunda exportadora de productos agrícolas en el mundo después de Estados Unidos. Sus exportaciones han sido un gran pilar del desarrollo y del progreso del país y en conjunto representan más del 70% del PIB nacional. Recordemos que Países Bajos ha transitado por una prolongada recesión económica, tuvo un crecimiento anémico del 1% en el año 2014 y ahora los pronósticos del Fondo Monetario Internacional han señalado que terminará con un crecimiento del 2% hacia el 2017. Más allá de la apuesta europeísta, lo que estamos viendo son gobiernos que buscan cerrar fronteras, reforzar la soberanía y mostrarse en contra de la política de ampliación de la Europa comunitaria. Tampoco hay que desconocer que vienen de una prolongada recesión económica y de un crecimiento anémico. Eso ha generado grietas en la Unión Europea y enojo. Hay una cosa, el enojo sí existe porque yo creo que, como en muchos otros países, en los países ricos, la clase media y sobre todo la clase obrera no ha tenido la ventaja de este crecimiento económico como hace 20 años. Tal vez Holanda tiene ahora 2% de crecimiento económico, pero no quiere decir que mi situación personal económico ha mejorado. Ha mejorado. Y por las cosas que ya les he explicado. Bueno, justamente por eso ganó Donald Trump, ¿no? Por este cinturón del óxido, en donde la inseguridad económica, una clase blanca anglosajona, trabajadora, que está muy a disgusto, ¿no? Sí. Y con una globalización que es asimétrica, que es dispar y que no termina, ¿no?, de llegar hasta abajo, Pero, ¿no? Rina, lo que yo voy es que el voto oculto precisamente es oculto y no se sabe en qué dirección puede moverse, puede inclinar la balanza, sobre todo no estando tan empatadas ya las encuestas con respecto a si unas cadenas le dan la ventaja a Marrod y otras se las dan a Wilders. Allí puede haber, como también ha ocurrido aquí en el caso de México, no voy a identificarlo con un partido, pero sí podríamos ponerle así, de que hay votantes sin vergüenza y votantes con vergüenza, votantes vergonzantes, que nunca van a aceptar que votan por un determinado partido, pero que sí es parte de lo del voto oculto. Y en cambio los votantes sin vergüenzas, de decir, no tengo vergüenza en decir que voto por este partido, en las encuestas son mucho más reducidos. Claro. Ahora, a ver, Francisco, hablas mucho de la parte de México y qué bueno que lo traes a colación. México y Países Bajos, México y Holanda tenemos relaciones muy importantes, tenemos un diálogo político sustantivo, tenemos vínculos económicos y cooperación, pero ¿por qué es importante estar palpando lo que pasa electoralmente en Europa, en Países Bajos, precisamente en este momento? Ya para terminar, unos últimos comentarios. Por un lado, pues por si la posibilidad de que haya una tendencia creciente a una
al número de partidos y de candidatos independientes, que quizá introduciría también ahí la cuestión de la representación proporcional para ver cómo se puede acabar configurando, no para las elecciones del 18, pero sí para elecciones de futuro, una posibilidad de un crecimiento de partidos y de candidatos independientes. En segundo lugar, por la cuestión de ver cómo pues, finalmente lo que dicen las urnas es importante, y una vez que se han dado las urnas, la cuestión de tener una cultura cívica que diga acepto los resultados de las urnas, y no nada más como Trump y otros que dicen solamente los voy a aceptar si yo gano, lo cual es muy importante que también por razones de estabilidad y de credibilidad política se establezca en este país. Y en tercer lugar, porque siendo un país neutral, pero con muchos vínculos de muchos tipos que ha habido específicamente entre México y Holanda, pues es un país que nos tiene que llamar la atención todas estas peculiaridades del partido de los de más de 50 que van a defender los intereses de los de la tercera edad, y que ahora está repartido en México entre los partidos grandes, pero que allá ya constituye un partido específico que es el que defiende ese tipo de posición, al igual que el del partido para los animales, ¿no? Pedro. Bueno, coincido con el doctor Gil de que en México tenemos que aprender la cultura de hacer coaliciones. Ya está el tema en México, afortunadamente, en la mesa, ya se ha legislado y hay ideas que están en el aire, pero acabar de entender que la política está girando hacia esas posiciones, a que los partidos tradicionales y las ideologías tradicionales están perdiendo presencia, que cada vez vamos a ver más pluralidad política a nivel electoral, y que México no va a ser la excepción. Eso lo tenemos que entender, no tenerle miedo a las coaliciones. Evidentemente que a México, como al resto del mundo, le incumbe estas elecciones en Europa, porque que la Unión Europea, que está en vilo, que está en juego en estos procesos electorales, desaparezca, va a perjudicar no solo a Europa, sino al resto del mundo. México es un país que tiene actualmente el reto de un proteccionista en la presidencia de Estados Unidos, y necesitamos buscar otros mercados. Por eso que se encierre Europa y que se encierre Estados Unidos, y que empiece a haber esa política de fortalezas en todo el orbe, no nos conviene en absoluto para nada. Edwin, ya un último comentario. Me viene a la mente que el presidente Enrique Peña Nieto quiso hacer una visita de Estado en mayo del 2016 a Países Bajos y finalmente no se logró. ¿Cómo estás tú palpando las relaciones bilaterales? Pues me imagino que bien. Es que esas son cosas de la diplomacia que yo no conozco muy bien, por supuesto. Y me imagino que no les gustó mucho, porque lo que yo entendí que fue realmente al último minuto, unas semanas antes de la visita de Peña Nieto a Holanda, que dijo que, pues, perdón, por problemas de agenda no puedo venir. Eso fue justo antes de las elecciones aquí en junio. Entonces, en Holanda estábamos especulando, pero ¿qué problemas de agenda? ¿Sería porque necesita trabajar más en las elecciones que no parecen ir muy bien por el PRI o lo que sea? Pero, por supuesto, cancelar una visita con tan poquito tiempo, cuando ya todo está arreglado, es la próxima vez mejor no. Una cosa más, aquí creo en México siempre han visto a Holanda como un país libre, ¿no? Claro. Que en los 60s, en sexualidad, en lo que sea, como vanguardia tal vez un poco. Sí, muy progresista, muy libertario. Sí, claro. Tal vez es algo que para ustedes es un poco extraño ver, que aún también en Holanda ahora se vuelve más conservador. Sí. La gente, por todos los problemas que hemos platicado, se siente un poco más amenazada. Entonces, y una cosa que es muy interesante, en Holanda siempre es la política de la marihuana, donde la marihuana entonces es libre de fumar. Sí, bueno, los coffee shops, ¿no? Los coffee shops y todo. Las drogas fuertes no, la cocaína y la heroína está ilegal como en todo el mundo, pero la marihuana siempre fue legal, y la gente en México y también en otros países en Europa pensaron, bueno, tal vez es mejor, ¿no? Y cuando ahora en Estados Unidos y en México lo están pensando de legalizar esto, en Holanda estamos pensando, bueno, pero la marihuana ahora está tan fuerte, mucho más fuerte que en los 60s,
todavía es una buena idea de tenerlo legalizado. Entonces, hasta en este punto hay ideas de una dirección menos liberal. Y entonces es algo que está pasando en Europa, entonces me imagino que para muchos mexicanos es extraño. Sí, claro, porque es un ejemplo, digo, además de democrático, digo, tiene una democracia muy vibrante, tiene una reputación, una imagen internacional como un país pues muy libertario, muy progresista, ¿no? Y con una enorme civilidad y pues sí, como que choca, ¿no? Como regreso al pasado, ¿no? Este reforzamiento de la soberanía y esta propuesta de salirse de la Unión Europea. Bueno, pues muy agradecida con todos nuestros invitados en este programa sobre elecciones en Países Bajos. Soy Rina Musali, me despido de ustedes y les recuerdo que el próximo comicio que vamos a analizar van a ser las elecciones en Francia. Gracias y quédense con la programación del canal del Congreso.